Hola, les damos la bienvenida al canal de las Tardes Contemplativas, un espacio de escucha activa, reflexión y aprendizaje de herramientas meditativas que te permitirán tener recursos para tu autocuidado, así como un espacio de reflexión de las cosas que nos impactan día con día. Estas grabaciones son parte de nuestras sesiones. Si deseas tener la experiencia completa, te invitamos a asistir de manera presencial o virtual todos los miércoles a las 7 de la tarde. Informes al correo info@descansamejor.com o por WhatsApp a nuestro número 55 63 26 99 46. Que lo disfrutes. Hola, buenas noches a todas y a todos que nos acompañan esta tarde en las Tardes Contemplativas, hoy 31 de... ¿Es 31? No, 23 de enero. 21 de enero. Vive adelantado su tiempo, lo sabemos. O atrasado. A veces. Bienvenidos a estas Tardes Contemplativas de hoy. Hola, Alberto. Robert, muy buena tarde. Muy buena tarde. Hoy vamos a hablar de algo que a mí, Alberto, nos gusta mucho platicar. Discutir sobre cómo somos, qué somos, pero al final llegar a una frase que nos puede describir a ambos y a ustedes que están también viéndonos, es así soy y qué. No solamente es así soy, sino así soy y qué. ¿Y qué? ¿En qué tono? ¿Y qué? ¿En qué tono? Ajá. No solamente es la denuncia de algo que quiero que sepas y enfatizarte, sino además te reto a que me contradigas. Sí. Así soy y qué. Así soy y qué. Creo que sí, a lo mejor en algún momento lo hemos dicho y en muchos otros momentos lo hemos escuchado. Creo que cuando pensamos en dónde lo hemos escuchado, no sé si todas las familias sean iguales, pero creo que podemos ubicar a varias. O sea, en mi primer círculo ubico personas a las que he oído decir eso. Y en este tono retador, en este tono de decir, así es, y te aguantas. Así es, y el mundo se aguante, que el mundo se aguante. Sí, ¿por qué no detenernos solo en el así es, así soy? ¿Por qué enfatizar el y así se queda? O no hay forma de cambio. Me parece porque cuando lo decimos estamos intuyendo que hay algo no bien visto o que no está dando los resultados esperados y eso ya nos pone en un lugar a la defensiva y entonces es ¿y qué? Así soy ¿y qué? Es como la necedad. Ya no solamente te muestro lo que creo, sino creo y así se queda. Ajá. Sí, y ahí sí, justo usas esta palabra necedad, porque adelantándonos un poco a la conversación de hoy, tanto la psicología como el budismo dicen que esto sería una falacia. O sea, que esta frase de así soy y qué es una falacia. ¿Por qué? Vamos a platicar más de ello. Si quieres empezamos a meditar. Sí, Luis, ¿podemos poner el necio de Silvio Rodríguez? ¿No lo trajiste? ¿Lo ponemos? Ah, es cierto. O así soy de José José. También lo podemos poner, claro que sí. Muy bien. Bueno. Entonces, allá en casa, acá, tomen su postura para meditar. Nuestro tiempo. De que alguna alarma nos asustara. ¿Por qué traes esa alarma? Si suprimes tu botón. Bueno. Yo pensé que me ibas a decir, porque así soy y qué. Ok, bueno, pues bienvenidas,
bienvenidos a quienes se incorporaron. Mira, ya en casa. Hola, Grisel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues así soy y qué. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Qué significa decir así soy? O sea, detrás de la frase así soy, va primero un soy, lo que implica una identidad. Ajá. Esa frase marca una identidad, ¿no? Y esa identidad marca una diferencia con algo más y con alguien más. Así soy yo, y yo sé que soy así porque otros son diferentes a mí, a yo. Uh-huh. Pero además marca no solamente una identidad mía y diferenciada de otros, sino así soy. Marca una forma que esa identidad tiene y que ha surgido de algún lugar en mi historia, ¿no? Sí. Ahora, no estoy tan seguro que en el día a día lo lleguemos a elaborar tan así. Me parece que en el día a día nos quedamos con el así soy, sin notar este mundo referencial en el que otros son de otra manera y en consecuencia me diferencio, genero este sentido de ser único y que digo así soy. Me parece que vamos más por la vida como diciendo así soy, así soy, así soy, ¿no? Sin darnos cuenta, y que es creo que hacia donde podemos... Yo creo que no, diciendo, porque así soy. ¿Y qué? No, diciendo porque yo creo que eso a lo que te refieres es ya como la automatización, como la noción de mí hecha hábito. Pero sí tenemos conciencia de esa información. Yo lo veo en las respuestas que da la gente, o que doy yo mismo, ¿no? Así soy, ¿y qué? Ahora te vas a poner punky. Pues sí, porque dile a Luis, por ejemplo, siempre llega tarde y a mí nunca me dice yo que soy muy puntual. Sé que soy puntual, sé que el otro no es, sé que me reclamas a mí o al otro. Es decir, puedo darte una serie de argumentos muy inmediatos del por qué te digo así soy y qué. Es decir, sí podemos en automático tomarlo como una respuesta, que en dado caso más bien sería una reacción. Hay que preguntar la reacción a qué. Pero también tenemos la información lo suficientemente en superficie para poder argumentar, por lo menos en ese momento, porque dimos esa frase en ese momento. Entonces, en este nivel superficial lo entiendo y estoy de acuerdo. Me parece que tiene una profundidad mayor y que es eso sí lo que hacia lo que podemos avanzar o tocar en algún momento de esta charla. Sí, implica varios niveles de, pues es que la identidad abarca muchos, no solo ámbitos, sino niveles, ahí sí niveles, ¿no? Desde algo muy, muy profundo que surgió muy al principio de mi vida hasta ahora, ¿no? Hasta cosas como lo humano, los arquetipos, tundianos y todos esos elementos que se sitúan como en un espacio de abstracción colectiva del cual también soy. Sí. En esta frase, así soy y qué, también algo que encuentro es una sentencia que habla de algo sólido, de algo que así es y que no tiene posibilidad de cambio. Hoy venía pensando en eso, ¿no? Que el así soy y que implica una inflexibilidad, una rigidez sobre mí, además. Y eso implicaría no aceptarme como un ser que cambia. Y aunque hay evidencias de que, claro que estoy cambiando, no me veo igual que hace 10 años o que hace 20. Y aún así, es como si no asimiláramos que el y que implique movilidad no puede ser parte nuestra. ¿Qué pasa? Que no podemos asimilar el cambio aún cuando lo vemos todos los días. Y lo sentimos. Y
Y cuando estaba pensando en eso, pensé, bueno, esta rigidez mental o cognitiva de la cual se acompaña esta idea, generalmente la vemos como algo negativo, como una falta de flexibilidad que nos puede llevar hacia algo que no nos va a gustar o que demuestra esta necesidad, este aprendizaje de algo que se queda ahí y que no cambia. Yo creo que tiene ciertas funciones también. O sea, intentando pensar por qué decimos siempre eso, por qué eso ha prevalecido durante muchas generaciones. Creo que también nos protege un poco de lo que sabemos o de lo que creemos saber de nosotros. Y eso, en ciertos momentos, en ciertos contextos, nos puede ayudar. Y también nos protege de un cúmulo de información que a veces no podemos atender. Yo pienso, por ejemplo, ¿quiénes son más necios? Yo, esta frase de así soy el que, pues sí, la he escuchado de mi hermana, que es menor que yo, varias veces, pero la escucho más conforme ambos crecemos. Y más que a mi hermana, se la he escuchado más a mi madre y más a mi abuela en comparación con mi madre. Conforme nos acercamos a la adultez y luego a la adultez mayor, parece que esta rigidez se presenta cada vez más. Y que se suelta cada vez más, como en un intento de... Y además, ya tengo esa edad, es que no me digas nada, ¿no? Ya tengo derecho a ser rígido. Y a lo mejor sí. O sea, es decir, esa flexibilidad desgasta. Energéticamente implica aprender otra vez. Y eso es desgastante. Era Ramón y Cajal que decía que no había nada más. Lo que más le podía sorprender en el mundo era un viejo que pudiera cambiar. Sí. ¿Era Ramón y Cajal? Creo que sí. Sí, sí. A ver, hay entonces hay esta utilidad que tiene el yo. Tiene una utilidad que te permite ubicar a ese mismo yo en el tiempo y el espacio, en el situarlo en una secuencia en el tiempo y construir a partir de eso una narrativa. ¿No? Pareciera que el yo, más que otra cosa, es una narración en donde podemos ser el autor, el actor, ¿no? Como el protagonista, pero también el observador. Eso que yo vivo, hay esta tendencia a explicármelo en términos de yo o mí. Y a partir de eso voy construyendo una identidad, un sentido de ser que además se vuelve único, ¿no? Que presumiblemente nos sentimos únicos porque es a mí al que me pasó esto, estos son mis padres, esta es la experiencia que he tenido, esto es lo que yo recuerdo. Y todo eso me va separando de los demás, ¿no? Me va como concibiendo, creando esta identidad. El problema que podría haber, y regresando un poco a lo que decía Ramón y Cajal, es creer que eso se va a mantener sólido, estable e inmutable a través del tiempo. Y que es una de las críticas que hacía el Buda hacia la idea del yo. Y no es que dijera, no es que lo negara, ¿no? Solo que el cómo lo concebimos como algo inmutable y permanente es la ilusión, o es la falacia. Y creo que también algunas corrientes de la psicología lo miran de esa manera, ¿no? Ven el yo como un proceso narrativo, como un proceso, es decir, como algo no acabado, algo que está en proceso, que está en movimiento. Y sí, efectivamente, es necesario la existencia de una identidad, de un yo, porque además yo me relaciono, ¿no? Con otros yos. Es que no tenemos epistemologías, creo yo, o yo no conozco alguna que nos permita pensar en lo dinámico desde lo dinámico. Como que en algún momento necesitamos tomar una instantánea y explicar eso. Y cuando la tomamos ya pasaron muchos más eventos, esa instantánea dejó de ser. Pero no tenemos forma, creo, todavía de pensar algo que esté en movimiento sin dejar de estar en movimiento nosotros mismos.
lo pienso, por ejemplo, en todo lo que está pasando ahora en el mundo, ¿no? Y el mundo bien nos puede decir, soy violento, ¿y qué? Siempre ha habido guerras, ¿y qué? Y yo pongo una metáfora interesante de un autor en Cultura de Paz que cuenta que nos pone a observar el cuadro de Peter Bruegel sobre la conversión de San Pablo. Y van caminando, en el cuadro se observan caballos y guerreros caminando por un precipicio. Y casi toda la gente ve eso, o vemos eso, los traseros de los caballos, las lanzas y los soldados. Y muy pocos logran ver una imagen que además está al centro. Y aún así no la vemos de un hombre cayendo del caballo. La conversión de San Pablo. Después de caerse del caballo se convierte al cristianismo. Y dice este hombre, dejar de ser violentos para vivir de otra forma, más en paz, requiere una conversión. Y casi todos nos fijamos, sin embargo, en lo que somos y en lo que hemos sido, creyendo que eso es lo que seguimos siendo. Los caballos y las lanzas. Por eso incluso le da la espalda para que se note que van avanzando y que ya se fueron. Y convertirse implicaría eso. Ahora, comprender cómo podemos convertirnos implica comprender cuál es ese proceso de conversión. La conversión es el proceso de la caída. No es cuando va sobre el caballo, no es cuando ya cayó, es ese momento en el que va cayendo. ¿Cómo comprendemos ese momento? Sin sacar una instantánea, sin pararlo. Y nuestro propio cuerpo es casi como contraintuitivo para comprender eso. Sí nos hacemos más necios conforme más grandes somos. Y es como una especie de causa y consecuencia, creo. Porque para tener la flexibilidad necesaria para todo el tiempo reconocernos de manera diferente, requerimos energía, neuronas, disparos cerebrales que van disminuyendo con la edad, particularmente de regiones cerebrales que son de las que más rápido se deterioran conforme crecemos, la corteza prefrontal y el mitofrontal. Entonces quizá lo que necesitamos como especie humana, que en 60, 70 años deja de tener naturalmente esta flexibilidad, sería una forma de comprender el yo que no tenga que comprenderse, que se asume y se acepte así. Que el dinamismo, que ese yo que nunca cambia, no implique un esfuerzo extra para tener lo que comprender del cambio, ¿no? Pero que lo podamos asumir e integrar así. Como hemos venido entendiendo la identidad, se expresa en esta frase, si soy qué. Tendríamos que cambiar la conformación de esa identidad hacia una concepción que vaya más hacia reconocer este proceso narrativo o este yo no sólido, no permanente, sino que está en constante cambio porque es relacional, como decías hace rato, en un nivel me parece más profundo de compararme con otros, ¿no? Es entender que el yo es relacional, ¿no? Es yo en relación contigo, ¿no? Yo en relación con Luis, yo en relación con este teléfono, yo en relación con esta mesa, ¿no? De modo que entendiendo el yo como algo relacional, se abre esta posibilidad de entender que en cada una de mis interacciones soy otro. Entonces, tengo una solución fácil para eso. ¿Por qué no debes decir solamente así soy y qué? Podemos decir así soy contigo en este momento y qué. Es que esa sería eso, ¿no? Así soy contigo ahorita y qué. Ajá, porque eso ya sería un hecho, ¿no? Exacto. Estoy reconociendo la relacionalidad y la temporalidad. En este momento soy así, y además en este momento soy así contigo por ciertas condiciones. Claro, ahora, así soy contigo ahorita porque me dijiste X. Porque me dijiste esto. Porque hoy no me bañé, porque me levanté tarde. Porque había tráfico, porque con otra persona tuve un altercado, porque hace mucho frío. Entonces eso vuelve el así soy como algo que no es cierto. Por eso decíamos al inicio, es una falacia. Por eso no puede ser descrito como un hecho, nunca. O como un hecho, pero en ese instante. Pero lo vuelve indescriptible. Porque cuando lo describes, ya pasó el instante.
Nunca vas a describir el instante. Ya. Muy preciso. ¿No? Pero quizás no haya que estar describiendo el instante. No. De hecho, desde la práctica contemplativa no necesitas estar observando y describiendo lo que hay, sino simplemente lo observas. Eso es lo que me intriga de las prácticas contemplativas y lo que al mismo tiempo me fascina, esta capacidad de poder comprender algo tan complejo como es el paso del tiempo, la mutabilidad, sin tener que explicarla, sin tener ni siquiera que darle nombre. Es más, percatándote de ella de una manera en la que no la puedes describir. Ya. Y que eso es contra el funcionamiento normal de esta identidad, de este yo, que, bueno, nos esté viendo tú, pues invitar esta reflexión. El yo siempre está describiendo las cosas en función de él. Veo ese coche a lo lejos, siento el clima frío, me gusta esta comida, me caes bien, te extraño. Todo gira en torno a una narrativa que implica un yo y mío. Entonces, la práctica contemplativa, en particular la práctica de la conciencia plena o mindfulness, lo que nos presenta es la posibilidad de estar en contacto con ese mundo sin estar aplicando esa narrativa. Sin estar usándola todo el tiempo. Sin estar usándola. Bueno, me suavizas un poco el corazón porque una de las cosas que estaba comenzando a pensar cuando empezaste a hablar fue que hay que aterrizar un poco el budismo, porque eso se lo cuento a mis alumnos, ¿no? O a mi hermana, y me van a quedar muy en la abstracción. Y pues también hay que tener un poco de condescendencia con nosotros mismos, es algo muy complejo, pero luego lo vi cuando continuaba, dije, no es tan complejo, o sea, sí que podemos cachar más rápidamente. ¿Por qué me dio esta confusión? Porque a veces esa identidad se queda tan atrapada, tan metida dentro de nuestro ser y se encarna porque significó algo muy importante y puede estar significando todavía algo importante para mí en términos incluso de supervivencia. Cuando yo tiendo a repetir algo constantemente, me vuelvo un hábito y establezco ese aprendizaje tan repetido de manera tan estable en los disparos neuronales que se requieren, es porque ese hábito tiene una importancia muy marcada en mi vida diaria, ¿no? O bien porque sucedió en un momento tan emocionalmente significativo que ¡pum!, se plantó. Y dejar de hacer aquello que o dejar de mostrar esa identidad que me ha ayudado hasta este momento a sobrevivir, o que me marcó tan de súbito que me ha permitido sobrevivir hasta ahora, no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque quizá da miedo. Porque da miedo abandonar algo que sí me ha servido. Entonces, si yo tuviera la certeza total de que el abandono de esta idea estática de lo que creo que soy no me afectaría, me dejaría seguir viviendo, la puedo soltar, pero no sé si eso puede pasar. No sé si puedo tener la certeza de seguir sobreviviendo sin eso que yo creo ser. Y creo que, no creo, a creer a la iglesia. Me parece que el sentarte a meditar te brinda la oportunidad de explorar la posibilidad de no identificar. Porque en esta postura y en este estar contemplando la experiencia corporal, sin juzgarla, sin etiquetarla, bueno, sin juzgarla, sin ponerle un me gusta, no me gusta, empieza a haber un proceso de desidentificación de esa sensación. Y eso quizás, en relación con lo que estás diciendo, le brinda a mi sistema nervioso, a mi cerebro, cierta tranquilidad de que no pasa nada si no me identifico con esa conexión. Si no me identifico con esa parte del cuerpo, si no me identifico con esa idea, estoy bien. No se cayó el mundo. Y de a poco
en el estar meditando puedes como compensar o suavizar esa necesidad del cerebro, del sistema nervioso, de agarrarse de algo que le dé sentido a la experiencia, que le dé sentido a la vida, que le dé un lugar en este fenómeno llamado vida. Eso nos lleva a algo que me da, que es mi límite de la comprensión budista. Un límite como casi intencionalmente marcado, porque después de eso no sé qué hay. Porque si ejercitamos no identificarme con eso, con que me estoy identificando a pedacitos, en parte de mi vida, en parte de lo que he sentido, no tengo tanto problema, porque sé que esa identificación o ese ejercicio de no identificación es temporal, pero sé que puedo regresar a hacerlo en algún momento. Sé que fue eso, un ejercicio. Pero si me comprometo realmente con eso y voy cada vez menos identificándome con eso que yo creo ser, en algún momento necesariamente dejaré de existir. No sé si de ser, pero sí de existir. Porque ya no va a haber nada que se identifique con esa historia. Y si no hay nada que se identifique con lo que yo creo ser, no hay nada. No hay ninguna conciencia que se esté no identificando con su propia historia. No existe. No existo. No existe algo sólido. Dirá Descartes, me identifico, luego existo. Pero no existe algo sólido. Quizás a la conclusión que llegarías es que no hay algo sólido. Pero eso no extingue la experiencia. Creo que al contrario, puede extinguir lo sólido o no, no nos daremos cuenta, pero extingue la conciencia que se da cuenta de eso. Pues la conciencia sigue estando ahí. Ya no es mía. Bueno, es una conciencia. Es que tú asumes que es tuya. Ajá, entonces aquí no hablaríamos de nuestra conciencia se va, sino la conciencia en mayúsculas. Y ahí es mi conflicto, ¿qué es la conciencia en mayúsculas? Esta conciencia superior que se da cuenta de la experiencia. Ajá, esa conciencia que existe se sigue percatando, incluso que yo y mi creencia de conciencia ya se fue. ¿Qué es esa conciencia? Hasta ahí llega mi límite, ya no puedo comprender más. Esa conciencia superior que se da cuenta, ¿podría prescindir del yo, mi, mío? Pues no sé, tendría que, porque de hecho se supone que si no se... Eso ya es una creencia, ¿no? Es decir, yo dejo de percibir y de identificarme con lo que existe, yo ya no soy. Llega un punto en el que yo como conciencia, que ya no se identifica, deja de ser porque ya no hay nada con lo cual me identifique. Hasta ahí soy consciente, o puedo ser consciente, con la última identificación de mi conciencia. Después de eso, una conciencia que pueda seguir percibiendo ya es una idea de algo que puede existir pero que no sé. O la experiencia pura. Que tampoco sé, porque mi experiencia siempre va a ser encarnada. Habría que experimentar. Tampoco la sé. Pero incluso en esta experiencia encarnada, la propuesta sería que no necesitáramos de esta sobreidentificación y el uso del yo, mi, mío. Es decir, está esta conciencia que se está dando cuenta y se da cuenta desde un lugar de mayor amplitud que el creo que así soy. Eso sí. O sea, ya no estoy en el creo que así soy, ¿no? Ya estoy en no sé qué soy, pero me sigo experimentando. Sí, de hecho, creo que no es tanto la falta de un yo, sino más bien la presencia de un no yo, diría Schopenhauer, ¿no? En la libertad. Dice, el problema de la libertad es que creemos que somos libres porque hacemos lo que creemos que nosotros decidimos. Pero en realidad toda acción, desde la más básica, como tomar agua, hasta un discurso que quiera dar, un pensamiento que quiera escribir, surgen por una necesidad de algo, que puede ser algo muy físico, o una necesidad identitaria, como yo soy escritor. Para llegar a esa conciencia de que no se percibe, tendríamos que ser un no yo. Yo no, pero no, sería un no yo. No es algo que no existe, sería algo que existe desde un no yo. Schopenhauer conoce a Buda, más bien. De hecho, sí lo conoce mucho, ¿no? Conoció primero, volvemos a esto que siempre digo, primero llegó el Buda. Siempre. O los griegos, cualquiera de los dos. Iban así. Y para el Buda también está esta noción del no yo, el anatta, ¿no? Pero no porque no exista un yo, sino porque no existe por sí mismo. Volvemos a esto, es relacional. Por eso dice no yo,
podemos sustituirlo por un yo relacional. Y en función de todas esas relaciones, ese yo se va transformando. Sí. Sí. Pero eso es algo que no vemos. No. Nos mantenemos en esta idea de que esto es lo que soy, esto es fijo, y así me hizo mi mamá, y así me hice yo, y no puedo cambiar. Yo estoy pensando en cómo aterrizar esto, por ejemplo, con pacientes, con personas que la mayoría que vivimos en este mundo, eso nos causa conflicto. Y esto lo podemos dialogar tú y yo, porque nos podemos dar una hora para hacer eso. Pero, ¿cómo le puedo explicar a pacientes o a personas a quienes esta identidad les atormenta, les causa depresión, les causa ansiedad, les causa miedo, y que ya de por sí nos fue difícil en los primeros 15, 20 o 30 años de nuestra vida entender que somos en este momento lo que hemos aprendido a hacer, para que ahora además nos digan, y eso que has aprendido a hacer no lo eres? Uf, ¿cómo lo hacemos? Bueno, de entrada me parece que ese es uno de los objetivos del espacio clínico, ¿no? Cuestionar los significados, las historias que se cuentan de sí mismos, y abrir la posibilidad a encontrar otros significados y contar otras historias. Sí, pienso por ejemplo en los pacientes con exceptos fármacos, que han vivido algo tan fuerte, tan severo, que queda esa experiencia anclada como algo doloroso, un trauma. Claro, contarlo con otra narrativa, identificarte desde otro lado, cambiando entonces la identidad que quieres tener, ayuda, ¿no? Pero quizá lo que ayuda es mostrar que puedes hacer ese cambio intencionalmente. Quizás es lo que sana. El aprendizaje de haber podido cambiarlo intencionalmente. ¿Sí? Y creo que el paso previo es concebir que esto que yo creo que soy es susceptible de cambio, sencillamente. Entonces hay que añadir otra frase más. Así soy y que es, así creo que soy. Hoy contigo, ahorita contigo. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque puedo cambiar. Yo creo que sí está bien que nos dejes un poquito de vanidad. Si no, ¿con qué vamos a discutir? ¿Qué le voy a decir a Luis? Luis, ¿estás de acuerdo? Va a decir, ¿y qué? Bueno. Pero lo digo un poco en broma y un poquito en serio, porque en necesario cambio que creo que tenemos que hacer como personas individuales y como mundo, y que tenemos que hacer porque la forma en la que creemos que hemos sido y que tenemos que vivir ya no es funcional, y el mundo nos lo muestra. Retarnos tanto también puede, sin comprender hacia dónde podemos ir y sin acompañarnos en eso, a veces también puede ser contraproducente, ¿no? Pues yo invitaría a que estas reflexiones sean también al ritmo que podemos hacerlas sin dejar de hacerlas en ningún momento. Un maestro de apellido Epstein que nos daba la metáfora de el yo en esta idea como más expandida, como una piedra o una figura humana de piedra. La piedra aparentemente no tiene mucho movimiento, no cambia. Digo, sé que me van a decir, claro que la piedra cambia, pero... En 2000 años puedes ver que en ya no 2000 está bien. años, pero en 2000 años, pero no tiene esta característica de cambio tan inmediato. Y decía entonces sustituir esa escultura humana de piedra por una de, nos decía, de estos muñecos de plástico que se estiran, pero que además es poroso. O sea, no tiene una superficie sólida que se estira, tiene una superficie porosa por donde entra el aire, por donde entran donde hay muchos hoyitos, muchos huecos, ¿no? Y a que además se puede estirar, ¿no? Como denotar esta flexibilidad y esta capacidad de ser, pues de alguna forma atravesado
por la vida. Por la vida. Entonces no se trataría de perder, de desaparecer la identidad, de desaparecer el yo, sino de entenderlo como algo poroso y flexible. Que fue lo que le pasó a San Pablo. No dejó de ser San Pablo, y al mismo tiempo por otro San Pablo. Bueno, Pablo. ¿No? Nunca dejó de ser Pablo, pero fue otro Pablo. Fue el mismo y otro al mismo tiempo. ¿Sí? Y bueno, tradición judio-cristiana, Sí. budista, lo que sea, siempre creo que encontramos ejemplos de la posibilidad de cambio. Pues, Entonces no pues es ahora que lo dices, más prácticas de las que pensamos, el aprendizaje, uno de los esenciales es eso. Todo cambia. Hasta Mercedes Sosa nos lo dice. Exacto. Exacto. Así es. Pues, bueno, Mercedes Sosa siempre lo dijo, ya lo cantó todo. todo cambia. Todo lo que Buda nos dijo, ya lo cantó Mercedes Sosa. Desde los 60, 70 es Mercedes Sosa. Más o menos. 70, ¿no? 70 para acá. Pues sí. Bueno, ¿alguna reflexión allá de los que están en casa? Si quieren compartir algo o alguna pregunta, solo activen el micrófono y listo. Ok. Ninguna. Ah, ninguna. Pero al escuchar esto, Gris, ¿qué te pone a pensar? ¿O cómo se siente escuchar estas ideas de el no yo? Es que no sé si lo entendí bien. Tenemos como varias personalidades y depende de con quién interactuamos para que podamos reflejar esas personalidades no sé si me lleva la idea. O sea. Yo, más que personalidades, creo que tenemos varias máscaras, ¿no? Varios retratos de nuestro yo, de lo que creemos que somos y que mostramos a conveniencia dependiendo de con quién estemos. ¿Cuál nos conviene más? ¿Cuál cara, cuál rostro nos conviene mostrar más con esa persona y no con otra? Pero toda esa multiplicidad de rostros que podemos elegir o construir son parte de nuestra personalidad. Ahora, creo que cuando usamos el término de máscara o de personaje, creo que, no sé, a mí me lleva a pensar como, es un hipócrita, es un mil caras, ¿no? Y no, O más. Y no va por ahí, no se trata de que tenga una cara con mi mamá y una cara con mi novia y una cara con mi vecino y una cara con el cliente o con el paciente, sino que mi interacción con él, con ella, genera un Alberto distinto. ¿No? Sí, por ejemplo. Por mi rol, o sea, por mi rol, o sea, hay tantas condiciones que están ahí conjugadas en esta relación y que además habla de cómo soy influenciable por la relación con la que estoy. Ahora, no solo Alberto, sino todos somos tan influenciables o tan susceptibles de ser transformados en cada una de nuestras relaciones. Y Sí. no me hace hipócrita o mil caras. Paquita del Barrio diría que sí. Pero vamos. Me diría rata de dos patas. Rata de dos patas sería una de tus identidades. Cualquier otra que diga. Porque voy a salir muy. Pero, Mi yo va a salir muy pabuleado. pero no te identifiques con eso. No pasa nada. Pero, Cris, creo que toda esa multiplicidad de rostros es lo que conforma nuestra personalidad. Aunque en efecto no es que tú los uses a discreción por ser en sí misma una persona hipócrita. Claro, lo podemos utilizar con cierta hipocresía, ¿no? Es parte también de lo que podemos hacer o decidir hacer. Pero hay algo que no va a cambiar, aun cuando uses múltiples rostros. Y esa esencia también es parte de tu personalidad.
una persona amable, por ejemplo, alguien de personalidad más bien amable, poco protagonista, ¿no? Más bien discreta, va a expresar su amabilidad y su discreción, si es profesor, en su salón de clases, pero también con su familia, con sus amigos, aunque en el salón se porte de una manera para poder mostrar más respeto a los estudiantes, con la familia de una manera más abierta porque pues, hay más confianza, y con los amigos de otra forma porque a lo mejor han compartido experiencias muy íntimas que solamente ellos conocen, ¿no? Va a haber diferentes rostros que se van acomodando dependiendo de cómo nos llevamos y quiénes son los demás, pero eso no significa que elementos esenciales que nos conforman cambien, ¿no? Más o menos quedó un poco aclarado. ¿Le hizo más sentido? Sí, creo que sí. Y no es algo que además sea necesariamente hipócrita porque es algo que necesitamos también. No podemos mostrarnos tan abiertos frente a todos porque no sabemos cuál es la reacción, es un aprendizaje, ¿no? De cierta precaución, creo, ¿no? Es que cada interacción voy a ser afectado por cada una de las interacciones y termino siendo producto de esa interacción. O sea, yo diría que sí hay una parte que se mantiene como con cierta uniformidad, porque es la forma en la que me cuento mi historia, pero hasta cómo me he contado mi historia al día de hoy entra en interacción con la historia de alguien más, con un rol, con una posición, con un momento determinado, y eso hace que emerja en ese momento algo muy distinto de lo que a lo mejor puedo ser en la siguiente hora con otra persona. Y hay cosas que cuesta más difícil, nos puede llevar más tiempo poder cambiar. La personalidad, por ejemplo, una de las teorías más prevalentes es la sociobiológica. Hay elementos de nuestra personalidad muy claramente heredables. El temperamento, cómo respondemos de manera inmediata a algo, sea de forma más reactiva o más apacible o más con mayor curiosidad, ¿no? Los llamados buscadores de novedades, ¿no? Personas que desde pequeñitos se nutren, ¿no? De lo que causa curiosidad, de lo que crea novedad, buscadores de riesgo. Y hay elementos que son más aprendidos, que dependen mucho de historias muy particulares a lo largo de nuestra vida y que nos hacen más únicos y que se cruzan con eso que compartimos con nuestros familiares o hermanos o primos, ¿no? El carácter denominado más aprendido, pues es más fácil que lo pueda cambiar porque yo mismo puedo darme cuenta de cómo lo aprendí. El otro componente tendría que comprender más bien de dónde viene, cómo se llamó mi papá o mi mamá, de dónde salió, ¿no? Y tengo menos control sobre cómo se conforma el mío, cómo influye, y tengo que aprender otro tipo de control sobre eso para entender el cambio, que sería, aún con esto, ¿cómo puedo no identificarme? Sería otro tipo de ejercicio. Y luego viene otra, no sé, los horóscopos, por ejemplo, si eres Acuario, eres Piscis, no sé qué características, qué tan fácil sea que los cambies. No, por favor, no. ¿Eso no se cambia? Solo, quien esté viendo esto es broma. Este señor está desde hace mucho tiempo echando carrilla con eso de los horóscopos, pero... ¿Tú qué horóscopo eres, Gris? Cáncer. ¿Por qué sabes tu horóscopo? Pues porque como que es algo que todo el mundo sabe, ¿no? Como que es algo que todo el mundo pregunta y que muchos creen en lo que, de acuerdo al horóscopo, va a ser la personalidad. Exacto, yo lo que quiero que Alberto entienda es que saber nuestro horóscopo es parte de nuestra cultura. Mira, no importa. Los mexicanos somos zodiacales. Bueno, ¿por qué somos zodiacales? Ya, pero uno se sienta a meditar para desidentificarse de cosas como esas. Pero imagínate, si apenas voy con no identificarme, con que me gusta el rojo, me da falta la parte familiar, la herencia genética. ¿Ya que lleva al zodiaco? Yo empecé por ahí. ¿Por el zodiaco? Sí, claro. Y ya. Adiós.
Las estrellas me Ahorita te iluminan al invitamos revés. un chocolatito, Luis y yo, para que no te sientas tan mal por no tener signo. No tengo signo. Bueno, sí tienes, aunque no te identificas con él. No me identifico con. ¿Cuál es ese signo que no importa cuánto crea o no, sabes que siempre va a actuar igual? Aries. Pero él es Aries. No soy ahí. No Yo sé, no soy tampoco sé nada. tanto de signos, pero... No soy nada. Gris, por favor. Bien. Esto es una conversación medianamente científica, entonces es una broma, es un dato cultural innecesario. De cualquier forma, por si las dudas, tú sigue pensando en cangrejos y sigue siendo sensible. Por si las dudas. Ok. Bueno. Meditamos. Meditemos.